Mi nombre es Alejandro Lloca, soy profesor adjunto de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de esta querida Casa de Estudios, la UNCE, y también me desempeño como director de Patrimonio Cultural del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero hace ya varios años. Agradezco en primer lugar la invitación a las instituciones organizadoras, la Academia Nacional del Folclore, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero y la Universidad, claro está, a través de su Escuela de Innovación Educativa. Gracias por esta invitación a coordinar esta mesa de la Comisión de Educación Tecnológica. Antes de presentar a las compañeras que van a hacer sus aportes, quería poner en valor que este congreso se realice en Santiago del Estero, sociedad y territorio que goza sin dudas de llamativas singularidades culturales y sobre las cuales nos debemos aún un minucioso esfuerzo analítico y reflexivo. Un esfuerzo científico sobre tantas prácticas que aún perviven y tienen sus raíces en los tremendamente dinámicos siglos de la ocupación colonial española, así también como los antecedentes prehispánicos de los que tenemos registros documentales mediados por los conquistadores, y también muchas evidencias arqueológicas de las que esperamos aportes más completos y más profundos con el paso de los años. Por otro lado, es una mega pregunta estimulante la que nos hacemos los santiagueños y también los que nos visitan cuando escuchamos nuestras canciones, observamos nuestras formas de vida y de creación cultural. ¿Por qué en esta provincia hablamos de manera tan singular o sostenemos prácticas tan antiguas mezcladas con el empuje del desarrollo modernizador de los últimos años que los contrasta? En los últimos meses tuvimos una hermosa experiencia con la comunidad de Villa Silípica, a 45 kilómetros de la capital santiagueña, en la cual proyectamos de manera participativa y desarrollamos un taller de fabricación y ejecución de erques, con una licenciada en música, 2 maestros artesanos y la participación institucional de la UNCE, el Gobierno Comunal del Pueblo y el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero con sus áreas de cultura, educación y turismo. Quedamos sorprendidos realmente de la adhesión de las y los jóvenes vecinos y estamos seguros de que experiencias como esa en las escuelas serán significativas y poderosas para la transmisión del acervo cultural y el folclore. Bueno, estas son reflexiones que merecen un congreso aparte. En esta oportunidad nos reúne el debate de qué enseñar y cómo enseñar el folclore en las escuelas. Y para ese cometido vamos a escuchar los aportes de 5 gestoras, docentes e investigadoras del campo de la cultura y de materias afines. En primer lugar, escucharemos a Roxana Amarilla, correntina y con una formación permanente y una larga experiencia de gestión cultural pública, durante la cual ha realizado relevamientos, coordinado áreas y mercados artesanales, y en cuyo desempeño ha tomado temperatura de ese campo y se ha vinculado profundamente con los y las artesanas de todo el país. Roxana es además parte de la Academia Nacional del Folclore, entidad organizadora de este congreso. A continuación escucharemos a Maricel Pellegrín, quien obtuvo el posgrado de doctora en Antropología Cultural por la Universidad de Buenos Aires y es profesora titular de Prehistoria y Antropología General, Etnología y Folclore en la Universidad de El Salvador. Trabaja como investigadora de la Cátedra IDECA y pertenece al equipo de investigación de Historia del Folclore de la Academia Nacional de Historia. De sus numerosas publicaciones destacaremos el título Tejiendo la Vida, el arte textil tradicional en una experiencia de cambio, Departamento San Martín, Santiago del Estero, en coautoría con Giorgio Quaglia. En tercer lugar, vamos a escuchar a la profesora Celestina Stramiccioli, colega de Historia. Ella nos propondrá su mirada sobre el campo de la textilería desde su vasta trayectoria y su participación como expositora en congresos especializados en América y en Europa. También obtuvo becas y es autora de libros y videos sobre la temática.
Por último, y en una presentación conjunta, escucharemos a Cecilia Crespo, quien es docente e investigadora y ha obtenido el posgrado de doctora en la enseñanza de las matemáticas. Cecilia es autora y coautora de artículos y libros destinados a docentes de matemáticas e investigadores de matemática educativa. Ha presentado numerosas conferencias, cursos, paneles, mesas redondas, reportes de investigación y talleres en congresos nacionales e internacionales relacionados con las matemáticas y su enseñanza. Junto a ella daremos paso a la propuesta de la magíster Mónica Micheli, cuya formación de grado y posgrado estuvo orientada a la enseñanza y a la historia de las matemáticas. Su actividad docente estuvo enriquecida por sus investigaciones, becas y presentaciones de artículos en revistas científicas. También es coautora de libros y participa activamente de comités especializados, tribunales y actividades artísticas y de extensión. Junto a ella, daremos paso a la propuesta de la magíster Mónica Micheli, cuya formación de grado y posgrado estuvo orientada a la enseñanza de la historia y a las matemáticas. ¿Estoy diciendo lo mismo? No, sí está bien. Bueno, va de nuevo el párrafo. Junto a ella, daremos paso a la propuesta de la magíster Mónica Micheli, cuya formación de grado y posgrado estuvo orientada a la enseñanza y la historia de las matemáticas. Su actividad docente estuvo enriquecida por las investigaciones, becas y presentaciones de artículos en revistas científicas. También es coautora de libros y participa activamente de comités especializados, tribunales y actividades artísticas y de extensión. Los dejo entonces ahora con las presentaciones. Espero que sean fructíferas y podamos construir un conocimiento y una experiencia que nos permita enseñar mejor el folclore en las escuelas. Nos vemos entonces en las conclusiones. Que disfruten. Buenas tardes. En esta presentación vamos a abordar el tema de las artes y oficios de la Argentina, el arte popular de la Argentina, la artesanía, y su relación como patrimonio cultural inmaterial en el norte del país. Como dicen en Buenos Aires, el norte, para nosotros los que somos del norte, vamos a ver algunas características que tiene este patrimonio en las diferentes provincias, tanto del noroeste como del nordeste. Para empezar, quiero recordarles que es importante observar que las artesanías es conveniente abordarlas de manera compleja como patrimonio cultural inmaterial y también como industria creativa. Como legado, que es el ámbito del patrimonio cultural inmaterial, como transmisión del conocimiento de generación en generación, de procedimientos y técnicas que son representativos para algunas comunidades y pueblos, y también como expresión de la diversidad en el ámbito de las industrias creativas. Las artesanías, la creación y la producción de las mismas, implica generación de bienes culturales. Y estos bienes culturales, además, se realizan con destino a ser comercializados. Es a ese universo al que yo me voy a referir, y es el que es el aporte que puedo hacer a este Congreso de Enseñanza del Folclore en las escuelas. Para ver el tema del patrimonio cultural inmaterial, es importante entender que a través del ámbito del patrimonio cultural hay diferentes abordajes, pero en nuestro país, específicamente la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, fue ratificado por ley, por la ley 26.118 en el año 2005. Además, hay diferentes provincias que tienen diferentes normativas que fueron muy bien abordadas por el informe ante la Crespial del patrimonio cultural inmaterial con respecto al país.
Vamos a ir por materias primas a hacer una diferente, una diferenciación de lo que es el mapa territorial del estado actual de estas artesanías. Vamos a arrancar por el asta y el hueso. Para ello, quiero comentarles que las artesanías en cuerno en nuestro territorio eh, existen en tanto tradiciones prehispánicas, pero también como una tradición colonial vinculada al arte ibérico introducido en tiempos de la colonia. Se remonta al siglo XVI, esta expresión, con la producción de objetos contenedores de líquido denominados chifles o chambaos. Estos objetos, que eran parte de los utensilios portables de los gauchos, eran realizados tras la obtención de los cuernos, sometiéndolos al calor por inmersión de agua caliente durante varios días. El cuerno más plástico obtenido es pulido, grabado, pirograbado, pintado o tallado. Hay muchas referencias sobre estos trabajos, sobre todo de Gigena Sánchez. En la actualidad y desde el tiempo de los chifles, sobrevive una resistente producción del mate de asta en el noreste del país. Destacándose en este trabajo la familia artesana Bizarro del sombrero Corrientes. En esta misma región hay una importante tradición imaginera popular. Los artesanos correntinos hacen imágenes de culto con diversos huesos y astas. Otros artesanos y artesanas del país hacen diferentes trabajos en asta y hueso, entre ellos los mates, las terminaciones de diferentes utensilios, y este tipo de trabajo se da tanto desde el litoral, Entre Ríos, Santa Fe, Salta, etcétera. Y también en joyería. Hay mucha joyería que tiene aplicación en asta y es la combinación más usual es de asta con alpaca o con otro tipo de metales. Otro rubro artesanal, otra materia prima importante es la cerámica. La cerámica en Argentina se puede decir que es la tercera rama artesanal y es una de las que cuenta con más artistas en crecimiento. Es una de las ramas en crecimiento, tiene muchos artistas jóvenes que se dedican a la cerámica. La cerámica argentina, hunde sus raíces en una rica tradición prehispánica que se manifiesta, manifiesta en un copioso patrimonio arqueológico. Actualmente en el territorio argentino conviven el patrimonio vivo de la alfarería indígena, que es patrimonio vivo de las comunidades, la cerámica de los territorios que fueron caracterizados como criollos o mestizos, conceptos que están en revisión, y la cerámica de inspiración en las culturas indígenas pretéritas o actuales, mal denominadas de rescate, como también aquella cerámica que podemos decir que es más universalista o moderna, entre comillas. Entre las cerámicas indígenas que actualmente se reconocen como patrimonio inmaterial está la construcción del petinguá, que es una pipa de ñaú, de barro ñaú, o pipa de barro de uso espiritual utilizada por ancianos y ancianas de las comunidades guaraní de la provincia de Misiones. Otra alfarería representativa es denominada no choná, o trabajo en barro de las comunidades mocoy de la provincia del Chaco, de la que resultan hermosas vasijas bruñidas y ahumadas, que son piezas únicas, y que bueno, hace 100 años eran alfarería portable de las comunidades para aportar líquidos durante los cambios estacionales de las comunidades, y hoy por hoy esa función se desplazó hacia funciones más, podríamos llamarla decorativas, digamos.
Entre las comunidades chané guaraní se denomina tobanti al color blanco de las vasijas con decoraciones y patrones decorativos que los distinguen. En esta tarea, que es femenina, la referencia a animales de corral como a detalles que parecen aludir a humanos como pecheros y adornos son frecuentes. En esto cito y recomiendo un trabajo de María Alba Bovicio del 2010, El arte indígena en tiempos del Bicentenario. En la actualidad solo se realizan estas vasijas en la comunidad Tutiati Chané de Campo Durán, Salta. El poblado alfarero más destacado de Argentina es Casira, que está ubicado en la frontera con Bolivia. La localidad se encuentra a 3.637 metros de altitud en un área rica en arcillas denominadas Pirca y Puca. La comunidad indígena Colla de Casira provee de ollas a toda la región desde tiempos antiguos. Estos 4 casos citados, que son del norte, son los legados más destacados, pero muchos pueblos están en proceso de reconocimiento de su patrimonio inmaterial alfarero, como por ejemplo los pueblos, las producciones cerámicas de los pueblos Com, del pueblo Huichí, del pueblo de Aguita Calchaquí, así como otros cuyas técnicas y procedimientos tienen el doble carácter de ser saberes tradicionales a la vez que elementos de identidad. Una cerámica de mucha calidad es la de la zona de la Pampa de Achala, en el centro mediterráneo del país. Se la caracteriza como criolla o mestiza. Esta cerámica, que es la cerámica negra tras la sierra, mantiene técnicas transmitidas de generación en generación y las finas terminaciones de estos trabajos se logran con un impecable bruñido y el ahumado de las piezas a través de manejo sustentable de los recursos. Parte de esto se puede observar en el documental de Raimundo Gleiser de 1965, Ceramiqueros de Tras la Sierra. Entre las familias más representativas de la cerámica negra Tras la Sierra está la del maestro artesano Atilio López, y hoy por hoy su hija, heredera de su legado, es muy conocida porque nutre de los elementos cerámicos a una importante chef argentina como es Narda Lépez. Con respecto al cuero, Argentina es un país con una gran tradición del trabajo artesanal en cuero. Podemos hablar de tradiciones indígenas, campesinas, a lo largo y a lo ancho del país. Entre las últimas está el trabajo de cuero entramado en la identidad del gaucho y en la cultura ecuestre, claramente. La artesanía en cuero gauchesca y criolla logra en el país altos estándares de calidad y nuevas generaciones de artesanos que se destacan en el oficio. Los hogueros o huasqueros realizan múltiples objetos para su uso en la zona rural. Dichos objetos en cuero se realizan preferentemente en clima húmedo o provocando la flexibilidad de las lonjas de cuero. De las lonjas se obtienen tientos finos que se tejen para lograr trenzas, botones, presillas, pasadores, nudos y otros recursos para la elaboración de muchos elementos. Para estudiar más sobre el arte de la soguería y los trenzadores, recomendamos, por supuesto, leer a Luis Alberto Flores en su trabajo de 1960. Estos trenzados, los trenzados en cuero, operan como recursos, además expresivos, que superan el carácter funcional de las piezas. La producción más popular de trenzados es la de los cabos de cuchillos. Existen escuelas, talleres y maestros artesanos en todo el país que transmiten estas técnicas. Entre los más prestigiosos se encontraba Martín Gómez de Ranchos, provincia de Buenos Aires, que fuera declarado primer maestro artesano de su provincia y patrimonio viviente de la ciudad de Ranchos. Asimismo, su espacio de producción, el taller, fue declarado patrimonio de la localidad. Martín Gómez falleció en el año 2017, pero su legado continúa en su hijo Néstor. Como ejemplo de localidades en las que es representativa la soguería de cuero crudo para uso ecuestre,
están Villa Elisa en Entre Ríos, que es una ciudad donde se concentra una oferta de productos en cuero crudo, tales como cuchillos y rebenques con mangos en tientos de cueros, partes de emprendados o monturas de caballo, siendo reconocido entre sus pares el maestro soguero Mario Fabre. En Viale, otra localidad de la misma provincia, sucede lo propio con el maestro artesano Paulo Romero, eximio tejedor de mangos de cuchillos criollos, cuya actividad está fuertemente ligada a la cultura gastronómica del asado con cuero. Por otra parte, es importante la transmisión familiar de las especialidades de soguero, trenzador y lacero en las zonas rurales de los departamentos de Loreto y Ojo de Agua. Estas artesanías son consideradas de trabajo y abastecen a gran demanda regional. Existen maestros sogueros y trenzadores en casi todas las provincias del norte, por no decir en todas las provincias del norte. Pero estos lugares que citamos anteriormente son aquellos que han logrado determinado prestigio por la alta concentración de artesanos o por la calidad de los trabajos de algunos de los artistas. Con respecto a las fibras vegetales, una de las ramas artesanales que muestra la biodiversidad de nuestro país es, sin dudas, la cestería. Argentina dispone de una multiplicidad de fibras vegetales asociada a la mayoría de sus 18 ecorregiones. En el país se hacen canastas y cestas con varillas de membrillo, mimbre, olmo, poleo, tala, hoja de cortadera, palma, tiras de caña partida, juncos y totora. Recomiendo revisar la literatura de Susana Chertudi con respecto a la cestería. La cestería en bejuco de las comunidades chané guaraní es conservada por la familia de la maestra artesana Francisca Mendoza, en Salta. Como otras del país, como otros casos del país, este es un caso de producción artesanal altamente representativa que requiere medidas de salvaguarda urgente. En otra situación se encuentran algunas de las tradiciones artesanales más emblemáticas, como por ejemplo la cestería de Palma Caranday de Copacabana, Córdoba, que hoy por hoy tiene un grave problema de suministro de materia prima a partir de los graves incendios que afectaron a esos montes de palma. Entonces las artesanas hoy por hoy tienen que comprar de otras zonas la palma. La cestería en Palma, Paja Brava y Chala de Río Hondo en Santiago del Estero, el tejido en Palma Caranday o la gacharay de las mujeres Com del Chaco, la cestería en Carandillo de las mujeres Pilagá de los departamentos Bermejo, Patiño, Pilagá y Mataco en Formosa, y por último, la cestería Mbá Guaraní en Tacuapí, Tacuarembó y Huembé, con tintes naturales en Misiones. Estas producciones son representativas de estas comunidades, se transmiten de generación en generación en el seno de estas familias y en algunos casos están asociadas a otros ámbitos del PCI. En el caso de las artesanas COM, la recolección debe seguir un protocolo de permisos que se le solicitan al monte. En el caso de las artesanas Mbá Guaraní, algunos de los motivos de su cestería son motivos tradicionales asociados a funciones mítico-rituales, mientras que aquellas que están destinadas al mercado, las guardas pueden tener creaciones propias o innovaciones del artesano. Todos estos son casos de producciones artesanales que forman parte de las economías de las familias artesanas, por lo que tienen el doble carácter de ser bienes de uso y bienes de cambio. En algunas comunidades en las que se han producido migraciones, en sus nuevos territorios se crean canastas con las mismas técnicas, pero nuevas materias primas, resultado del reciclado de descartes urbanos, como es el caso de los PETs reutilizados por las comunidades COM de Rosario y la ciudad de Santa Fe en la provincia de Santa Fe.
Otras producciones como la del espartillo en el Iberá, la cestería de paja bordada con lana o cestas con labor de La Rioja, la cestería con paja vizcachera de la provincia de Buenos Aires, la cestería en fibra simbol de las comunidades de Aguita Calchaquí del noroeste, completan el diverso mapa argentino de las fibras vegetales concentradas en lo que llamamos el norte del país. Con respecto a las maderas, la tradición artesanal de las maderas argentinas, como es el caso de las fibras vegetales, está asociada a la biodiversidad en las 18 ecorregiones del país. Los artesanos indígenas han tallado y decorado las diferentes maderas, lo que hoy representa una actividad económica y una conexión con su historia y su cosmovisión. En el caso de los animalitos tallados en madera de curupicaí y decorados con pirograbado por artesanos guaraní en Misiones, imágenes derivadas tal vez de los antiguos bancos de las comunidades amazónicas, una práctica artesanal tradicional también como el yaguareté corá o chiví corá. Se trata de un tablero de madera con piezas móviles que representan la casa de un yaguareté y es un juego practicado por niños y niñas de diferentes comunidades misioneras. Las tallas en la dura madera de palo santo, palo rosa y guayacán de los artesanos wichí con figuras de animales, así como los morteros y otros enseres de cocinas, están asociados al trabajo creativo en el seno de las comunidades de este pueblo y la disponibilidad que haya en el bosque para la recolección de estas maderas. Esto está gravemente amenazado con la situación de desmonte creciente que existe en la zona donde habita el pueblo wichí, es decir, Chaco, Salta, Formosa. En este sentido, el patrimonio se mantiene vivo en tanto exista disponibilidad de Monte Virgen y estén garantizados los derechos territoriales de las comunidades originarias. La talla de madera de palo borracho o yuchán que realizan los artesanos charé guaraní y su exquisita decoración son técnicas y procedimientos artesanales que sobreviven asociados a otros ámbitos patrimoniales como es el de los usos sociales, rituales y actos festivos. En este caso, asociados al arete guazú o gran encuentro de las comunidades que suceden una vez al año. Las máscaras tienen morfologías, motivos y cromatismos de una profunda significación simbólica hacia adentro de la comunidad. Recomendamos el material producido por Graciela Dragowski en el año 2000 al respecto de las máscaras chané guaraní. También hay una deriva hecha de este tipo de máscaras que se realiza para el mercado con los criollos que consisten en tallas de animales. Máscaras con tallas de animales. Las máscaras chané guaraní son obras singulares, cada una de ellas es una pieza única. En la actualidad, el acelerado proceso de desmonte ha reducido la cantidad de bosques de yuchán, tema que ha restringido la actividad. Existe una comunidad donde se concentran muchos maestros artesanos portadores de estos saberes en la provincia de Salta, y también existen familias, tanto en Salta como en Jujuy, donde al menos un miembro continúa con el oficio. En el 2019, 5 mascareros de Campo Durán e Iquina, 2 comunidades de Salta, fueron reconocidos por su trayectoria artística por el Fondo Nacional de las Artes. Ellos son Leonardo Sarabia, Genaro López, Bernabé Díaz, René Castro y José Acosta. Continuando con las maderas, en la provincia de Corrientes la imaginería en madera sobrevivió a diferencia de otras regiones. El oficio tiene su antecedente regional en la tradición de Santo Apojaba. Recomiendo sobre la tradición, las misiones jesuíticas de la talla, leer los trabajos realizados por Gutiérrez en los años 70.
Estos imagineros realizaban pequeñas tallas para retablos domésticos o portables para protección personal durante los siglos XVII y XVIII en las provincias jesuíticas. Algunos artesanos adscriben a esta tradición de santos y figuras de culto que son talladas en maderas blandas, semiduras y duras, ilustradas para que mantengan su color natural. Entre ellos se destaca el gran maestro Ramón Cabrera, que formó a muchos discípulos en Corrientes. Aunque también hay artesanos que se especializan en imaginería en otras regiones del país. Es aquí en la provincia de Corrientes donde se identifica el oficio de imaginero como una especialidad representativa. También hay una especialidad del artesanado rural en los muebles de maderas duras del monte en Santiago del Estero y su zona de influencia, que tiene grandes escultores, artesanos de mucho renombre. Con respecto a los metales, la platería argentina es la tradición más importante en la rama de los metales y es posible reconocer en ella diferentes vertientes y aportes. Platería, orfebrería, filigrana, grabados son parte de la jerga de oficios y especialidades de la rama de la producción artesanal de los metales. Algunas de sus expresiones son patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. La tradición de los metales nobles o preciosos cuenta con una larga historia en nuestro territorio. Así lo testimonian los objetos que datan del 1000 a.C. en los momentos alfareros tempranos del NOA, como también las ofrendas de altura en los periodos prehispánicos más cercanos. Desde el siglo XVI, la rama artesanal de los metales transitó un crecimiento con diferentes aportes plasmados en obras emblemáticas de colecciones históricas de diferentes instituciones. La platería colonial tiene su expresión más vital en la filigrana, especialidad que se mantiene en la provincia de Jujuy en manos de artesanos tradicionales, como es el caso de Luisa Serrano. El desarrollo de los oficios de la platería rioplatense en el periodo de la consolidación nacional, tanto como el aporte de las corrientes inmigratorias de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, imprimieron el carácter de una producción presente en la actualidad en algunas regiones argentinas. En el caso de la Escuela Hispanoamericana de Emilio Patarca, maestro artesano declarado Patrimonio Viviente de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2006, o la platería olavarriense, considerada Patrimonio Inmaterial Local y difundida por el maestro Armando Ferreira, declarado maestro artesano de su provincia, son algunos de los ejemplos de lo que estuve comentando en el párrafo anterior. El fin del siglo XX se caracterizó por ser una etapa de consolidación de los oficios, signado por la institucionalización de diversas escuelas de platería y orfebrería, y las innovaciones creativas de las nuevas generaciones de plateros y plateras. Durante el siglo XXI se desarrolló un importante proceso en términos de recuperación de los legados y la identidad como parte del autorreconocimiento indígena. Y a partir de ahí se revitalizan otras tradiciones de platería indígena en nuestro territorio. Con respecto a otros materiales que no son las materias primas tradicionales, es importante reconocer que en el 2015 la UNESCO incorporó a la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial al filete porteño de Buenos Aires. Esta es una técnica pictórica que se desarrolla con un lenguaje tipográfico y de colores. La técnica fue traída por la inmigración europea de fines del siglo XIX y principios del siglo XX e impactó fuertemente en la estética urbana popular. La temática popular de estas imágenes comprende, entre otras representaciones, las de santos y personalidades políticas admiradas, estrellas musicales, ídolos deportivos, y los dibujos van a veces acompañados de dichos y refranes. La Asociación de Fileteadores organiza un encuentro anual con más de 200 participantes, con una creciente participación de mujeres artistas.
Los textiles en Argentina representan la rama artesanal de más peso. Esto se debe a la diversidad y disponibilidad de materias primas nobles, naturales, y a la cantidad de artesanos y artesanas que mantienen el oficio. En el 2020, el Registro Nacional de Artesanos Textiles, RENATRA, contaba con 6.972 artesanos, de los cuales 6.623 son mujeres y 349 hombres, agrupados en las siguientes especialidades: 293 hilanderos, 4.451 hilanderos y tejedores y 2.157 tejedores. Con respecto a las principales técnicas de tejido, 4.808 artesanos y artesanas tejen en telar, 2.871 hacen tejidos de punto y 1.900 artesanos hacen tejidos en red, 496 artesanos hacen trenzados y 1.219 otras técnicas textiles. De sur a norte, el arte textil de comunidades se transmite a través de técnicas y procedimientos de generación en generación. En la región cultural del centro de nuestro país confluyen diferentes culturas textiles, por ejemplo, porque Buenos Aires fue durante la colonia un mercado de comercialización importante de tejidos, tanto de las comunidades indígenas y las familias campesinas que procedían del sur, como de Santiago del Estero, de Tucumán y del litoral. Recomiendo para esa lectura Juan Carlos Garavaglia en sus textos, sus investigaciones de 1989. Por otra parte, el norte cordobés además es una zona de influencia de las teleras de Santiago del Estero y tras la sierra. Del norte cordobés, más precisamente Cerro Colorado, podemos referenciarnos en la maestra artesana Nora Bustos, que hila y teje con técnicas tradicionales familiares en telar criollo o destaca. En Tras la Sierra, las abuelas tejenderas se reúnen para hilar y tejer comunitariamente con sus telares criollos a partir de acciones de registro y acompañamientos que realiza una gestora cultural y tejedora en la zona. La región cultural del noroeste es la más rica en legados artesanales y la que más diversidad cultural tiene con respecto al arte textil. En La Rioja hay comunidades de artesanas protegidas por la transmisión del oficio de generación en generación que allí sucede. Algunas de ellas son Audelina Zárate, Norma Benita Nieto, Lorena Maribel Mercado, Dominga Isabel Juárez. Estamos hablando de las comunidades de Santa Bárbara, La Huerta y otras comunidades más. En la provincia de Catamarca, la tejeduría se hace con las siguientes materias primas: lana de oveja, fibra de llama y de vicuña y la exquisita seda del coyollo. La seda del coyollo se logra con la práctica prehispánica de obtención, hilado y tejido de la seda silvestre y se desarrolla esta producción en la localidad de Ancasti. Para ello se recolectan los capullos de mariposa que se reproducen de forma no controlada en el monte, luego se hierven con ceniza, se desarman, secan y limpian para hilarlas con un uso pequeño, ovillarlo y tejer piezas en telar. En este sentido, el proyecto Seda del Monte Tesoro Escondido generó una atmósfera de transmisión de la técnica que requería salvaguarda urgente. Las artesanas de la seda del coyollo actualmente vivas son Paula Romero de Quiroga e Isolina Bulacios. Una práctica de esquila de las vicuñas en silvestría, recuperada por las comunidades de Laguna Blanca, una catamarqueña, también puso en términos de buenas prácticas para la salvaguarda del PCI a todo el procedimiento del tejido con fibra de vicuña. Desde la esquila en chacus comunitarios, la clasificación de la fibra, la limpieza y el hilado, y el tejido, el tejido de prendas con patrones indígenas tradicionales, las tareas de la cooperativa Mesa Local de Laguna Blanca están asociadas con el culto a la Pachamama.
Algunos de los artesanos vicuñeros de la cooperativa son Ramón Gutiérrez, Ana de Luján Suárez y Zulema Gutiérrez. El tejido en telar criollo se desarrolla en toda la provincia, tanto en lana de oveja como en fibra de llama. En Londres, departamento de Belén, las artesanas se especializan en la guarda atada, amarrado o icat en ponchos de 2 piezas, unidos en el medio con diversas costuras decorativas. Es el caso de las maestras Selva Díaz y Graciela Salvatierra. En Hualfín, localidad del mismo departamento, la recientemente fallecida maestra artesana Elinda del Valle Figueroa también tejió ponchos amarrados, oficio que aprendió de su madre, ambas inmortalizadas en el documental de Raimundo Gleiser y Ana Montes, Sucedió en Hualfín. Las provincias de Salta y Jujuy tienen una gran producción textil en lana de ovejas y llamas, y también una incipiente producción de fibra de vicuña. La tejeduría en telares criollos se da en todo el territorio. Algunos circuitos importantes, como la Ruta del Artesano en Salta, también operan como periplos para el turismo textil y turismo patrimonial. Artesanas muy destacadas de este circuito son la familia conformada por Vilma Mercedes Guzmán, Hilda Esther Guzmán y Paulina Canavides. También en algunas zonas se teje en telares andinos prehispánicos que requieren acciones de salvaguarda urgente, como el telar de piso o de estacas y el telar de cintura. El telar de cintura o aguana toma vida cuando está en funcionamiento. El centro de la pieza es un corazón o zonco y por la boca o simi pasa la trama. Recomiendo el escrito de Rolandi en el 2018 para el Fondo Nacional de las Artes. Maestras artesanas que tejen con estos telares son Vilma Cañizares en Los Toldos, Salta, Lucrecia Verónica y Sabrina Cruz en Guacalera, Edilberta Puca en Cusicusí, Jujuy. En todo el noroeste se realizan trenzados desde temprana edad para lograr ondas de pastoreo y sogas largas, contrastando los colores de las fibras esquiladas para obtener diseños y figuras. Recomiendo en este sentido los textos de Celestina Stramigioli desde 2018. En Tucumán, además del tejido criollo y las telas andinas, se mantiene una labor de hilos que pervive desde el siglo XVI en la localidad del Cercado, departamento de Monteros. La randa es un encaje totalmente artesanal que combina el tejido de red y el bordado. Las artesanas conforman un colectivo de 45 mujeres. Ellas aprenden la labor de niñas en el seno de sus familias o por vecinas de la comunidad. La gran maestra de este colectivo es la randera Ana María Toledo. En el año 2011, el programa al que pertenezco, el Mercado de Artesanías Tradicionales de la República Argentina, identificó diversas necesidades de este grupo de portadoras de técnicas y procedimientos de la artesanía tradicional. Entre ellas el trabajo colaborativo, la autoría, la circulación, el patrimonio y la salvaguarda. A partir de este trabajo se hizo una presentación ante la UNESCO para que la randa integre el registro de buenas prácticas de salvaguarda. En Santiago del Estero, brevemente, vamos a citar la gran tradición textil y la diversidad de telares que existen, para lo cual recomiendo el trabajo de Chertudi y Nardi de 1958, pero además de las técnicas particulares de la tejeduría santiagueña, que va a trabajar con más detalle Maricel Pellegrini, solamente quiero citar que en relación a los enclaves del amarrado o de la guarda atada, así como Londres, en el departamento de Belén, Catamarca es uno de los enclaves de esta técnica. El otro enclave de la guarda atada o la guarda amarrada es Atamisqui. Asimismo, quiero destacar una labor particular que se realiza en toda la región cultural, que es la del bordado, denominado en algunas zonas como bordado criollo, pero es importante señalar que también se bordan
coloridas flores en los rebozos de las mujeres de las comunidades indígenas de Caspalá, Santa Ana, Valle Colorado, el departamento de Valle Grande, Jujuy, siendo una referente de este colectivo doña Ana María Kipildor. Tanto en el este de esta región cultural como en gran parte de la región nordeste, es importante la presencia de potentes tradiciones textiles indígenas. El tejido en red con fibra de chagüar que realizan las artesanas wichí está muy presente en las comunidades de Salta, Formosa y Chaco. Este patrimonio depende de la presencia del monte Sano, donde las artesanas pueden recolectar la bromelia, el chagüar. El proceso incluye el desfibrado, el machacado, el secado, la tintura de fibras, el hilado, el cordelado y el tejido. Es un proceso que puede durar 10 días y el tejido de objeto como los paños puede llevar hasta 6 meses. El tejido en chagüar atraviesa muchos aspectos de la vida de los wichí, cosmológicos, simbólicos, culturales, sociales, económicos. Entre muchas maestras artesanas destacadas se encuentran las hermanas Lina y Ana María Toribio de Ingeniero Juárez. Además, en la región Gran Chaco hay una tradición de tejidos en telares similares a los bastidores en las comunidades Com de Formosa y Chaco y wichí de las 3 provincias citadas. Los textiles realizados en telar forman parte de la vida comunitaria indígena del Gran Chaco. Bolsas, alforjas, bandas cefálicas, ponchos, mantas y fajas son los objetos que se tejen para uso de la comunidad. Y para la comercialización, los caminos y los tapices. Recomiendo en este sentido los textos de Alfonsina Elías del 2018. La más que centenaria abuela Santa Pino Fernández, fallecida recientemente, fue una artesana com del Espinillo Chaco, que fue considerada, declarada Patrimonio Humano Viviente de su provincia y que fue una maestra artesana de este oficio, ¿no? Tejedora en bastidor del pueblo com. Por último, es importante rescatar el tejido de jergas y mantas litoraleñas que aún se realizan en el área de Liberá. Son tejidos en bastidor, con lana tizada y en general de colores naturales de los animales. Estos tejidos representan la transmisión de un oficio de pobladores de comunidades antiguas que hoy se reactualizan a través del turismo y las actuales tendencias al consumo artesanal. En este recorrido por la gran riqueza artesanal argentina quedaron sin citarse muchas experiencias territoriales de concientización de este patrimonio textil o patrimonio artesanal. Una herramienta válida para abordar la problemática de los saberes artesanales que son cultura raigal, es este concepto de patrimonio, y que sirven para poder pensar en términos de difusión, de promoción y también de reflexión y crítica sobre el estado actual de las políticas públicas de artesanía. En términos generales, el patrimonio permite ver el pasado en la densidad histórica de la tradición artesanal, los legados a través de la participación de los portadores de los saberes, la vigencia y clave actual de la artesanía, la urgencia del reconocimiento, tanto como la urgencia de protección y de fomento. En este sentido, el patrimonio inmaterial que los artesanos detentan nos explican un mundo con sentido, un mundo que tiene un ambiente sano, que tiene un arte potente, una producción sustentable y conocimientos ancestrales. En definitiva, los artesanos y las artesanas del país nos ofrecen un futuro posible. Y creo que este debería ser la gran conclusión de todo este mapa del norte artesanal que hasta aquí he intentado. Muchas gracias. Por este espacio para compartir en el marco del primer Congreso de la Enseñanza del Folclore, debo agradecer a la Academia Nacional del Folclore, al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, a la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Y hoy precisamente quiero compartir con todos ustedes Tejiendo saberes bajo el algarrobo. En Santiago del Estero, las artesanías deben asistir a la escuela. Qué mejor que comenzar con una copla que recogí en el monte de Olimpia Medina. La araña tejedora teje y teje a toda hora, es su tela suave, fina, fina y bella, y la teje a toda hora, esta guapa tejedora. Y así me decía doña Teófila de Jesús en Xispi, no hay tejido que no sé. ¿Existe el amor a primera vista? Sabemos que mucho se ha debatido sobre esta cuestión. Más allá de una respuesta personal, lo que sí puedo afirmar es que este sentimiento me dominó la primera vez que tuve delante de mis ojos un telar criollo. Esta revelación tuvo lugar hace ya más de 3 décadas en el corazón de la Mesopotamia santiagueña, para ser más precisa, en Garciano, quien desplegaba sus expertas manos sobre la urdimbre polícroma, formando una trama de esmerado diseño, era doña Tuli. Precisamente fue ella quien pronunció las reveladoras palabras que encabezan este apartado. No hay tejido que no sé. Teófila de Jesús fue una telera que dominaba el arte textil con plena conciencia de ser la heredera de un patrimonio técnico, artístico y cultural aquilatado. Durante varios años tuve la oportunidad de entrevistarla y acercarme hasta su casa de paredes de Suncho y Aspacinchi, tierra dura. Nuestras conversaciones tenían como espacio el alero, a donde estaba siempre dispuesto su telar. Producto de esa admiración por su profesión y con el afán de visibilizar a través suyo esta labor artesanal, transcribiría el relato en primera persona de un día en su vida en el monte, que me fue confiado en nuestros encuentros. Esta cita autorreferencial puede hallarse en Tejiendo la Vida, el arte textil tradicional en una experiencia de cambio, Departamento San Martín, Santiago del Estero, Argentina, libro del cual soy coautora junto a Giorgio Quaglia. ¿Cuál es el motivo para comenzar refiriéndome a los textiles en el marco de este congreso, cuyo objetivo es alcanzar un sueño largamente acariciado: implementar la enseñanza del folclore en la escuela del nivel inicial y primario? Fundamentalmente el reconocimiento que la producción artesanal que cobra mayor protagonismo al interior de todo el área andina de nuestro noroeste es el tejido. La experiencia etnográfica me fue conduciendo por diferentes caminos de este macrocontexto, siempre tras las huellas de sabias manos de tejedoras y tejedores. Manos dedicadas al largo proceso de esquilar, hilar, teñir, urdir y tramar, tanto en Santiago del Estero como en Jujuy. Así fui investigando la dimensión que adquirieron las piezas salidas de los telares desde tiempos prehispánicos. De estos tópicos, fui invitada a hablar en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero a fines de 2020, conferencia que tuvo por título Tejer la memoria, el valor del arte textil en Santiago del Estero. Luego vendrían diversos espacios compartidos con la doctora Claudia Forgione en la Universidad del Salvador, en congresos organizados por la Academia Nacional del Folclore, como también nuestra participación en el 17º Salón de Arte Textil del Museo de Arte Popular José Hernández. Actualmente está por ver la luz el texto Tejido, espejo de la vida andina, a editarse por Edunce, editorial de la UNCE. Ahora bien, si mi propuesta es la transferencia de saberes producidos por la academia hacia el sistema educativo nacional, insertándolos en el diseño curricular, considero atinente conocer el escenario que ha rodeado la histórica producción de tejidos en el etnoterritorio del monte santiagueño, con el propósito de justipreciarlo. Ha llegado el momento de iniciar esta trayectoria heurística. Había una cantidad de telares. Si nos retrotraemos hacia lejanos tiempos, podemos formularnos esta pregunta. ¿El registro arqueológico ha ofrecido evidencias materiales de la actividad textil entre los ríos Dulce y Salado? A pesar de que no se han hallado restos que lo confirmen, la presencia testimonial de más de 6.000 torteros, muyunas en quichua, utilizados en la base de los usos,
nos habilita para inferir la existencia de una febril labor de tejedores, especialmente en las culturas identificadas como Sunji Tuyoj del formativo superior y la de Averías del período de desarrollos regionales. Como área transicional entre los Andes y la selva, el actual territorio provincial no ha sido ajeno al lugar relevante que ocupó la textilería en los Andes centrales desde tiempos preincaicos. A toda esta macrorregión se la ha identificado como una extraordinaria cultura del tejido. Durante el transcurso del ciclo vital, los textiles acompañaban desde la cuna a la tumba con una función protectiva. Configuraron asimismo una forma de tributo y un signo de estatus, según las materias primas utilizadas y la calificación de los tejedores. Al confrontar fuentes coloniales se encuentran referencias a los sobrajes de paños que representaban uno de los sustentos vitales de la economía. No fue casual que en 1587 el primer obispo del Tucumán, Francisco de Vitoria, realizara la primera exportación de telas de Santiago del Estero a Brasil para ser cambiadas por esclavos negros. La escasez de metálico convirtió a las valiosas piezas tejidas en la verdadera moneda de la tierra. Se pagaba con ellas trabajo, impuestos, arriendo de tierras, salarios, diezmos y penas. En una carta del gobernador Alonso de Rivera al rey, le cuenta que las granjerías de esta tierra son lienzos, alpargatas, calcetas, sobremesas, sobrecamas, pellones, pabilo, para hacer velas, algunos sombreros y pocos cordobanes y badanas, mula y ganado mayor. Cierro las comillas. Les sugiero ahora aproximarnos al tejido artesanal en el contexto actual de producción de Santiago del Estero. Mi mamá también tejía, telera era, nos decía Tuli. Yo aprendí de ella, así recuerda transmisión intergeneracional de sus conocimientos vinculados al tejido. Y va más atrás en el tiempo, evocando a su abuela. Ella tejía camas, baitones. Eso ahora nadie los teje. Yo nunca he visto tejer. Lo decoraba con flores, pajaritos. Y más allá de esa sólida red parental que va uniendo a las artesanas textiles, somos testigos de un escenario de fortalezas, pero también de debilidades, que son portadoras de incertidumbre al momento de imprimirle continuación a la labor. Les propongo ir enunciando e interpretando la trama que fue atravesando la manufactura de textiles en las últimas 3 décadas. Tomaré como modelo la experiencia de las localidades recostadas sobre la ribera izquierda del río Dulce, en el departamento San Martín. Dicho relevamiento antropológico fue producto de la investigación y gestión de las doctoras Ana María Dupey y Leonor Slavsky del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Por feliz coincidencia, me había involucrado un tiempo antes en el proyecto de estas teleras que ya venían trabajando junto a Giorgio Quaglia, entonces párroco de estas comunidades rurales del monte. Tejiendo la Vida surge como una iniciativa asociativa para enfrentar algunas de las problemáticas que las afectaban. Junto a otras artesanías nativas santiagueñas como la cestería, la soguería, la cerámica o el trabajo en madera, el tejido cumplió una función utilitaria en el seno doméstico. La dedicación a este arte, labor restringida acá exclusivo femenino, invariablemente actuó complementando la economía familiar. En el caso de los tejidos, sobre camas, mantas, caronillas, ponchos o alforjas, todo aquel excedente de la producción se insertaba fuera y dentro del espacio regional. Aquellos santiagueños migrantes que visitaban anualmente a sus parientes aprovechaban la ocasión para llevarse algunos tejidos a sus lugares de residencia, generalmente grandes centros urbanos. Otros eran ofrecidos a los comerciantes locales a cambio de mercadería o al pilchero que recorría los parajes. Este último personaje les pagaba por lo general en efectivo. Tanto unos como otros buscaban su rédito con la transacción, por ende devaluaban las piezas textiles. Es necesario poder formarnos una imagen del entorno por el que transitan sus días las teleras. Sus existencias se cumplen dentro del seno de familias extensas, donde son líderes indiscutidas por la ausencia cíclica de los hombres que acuden como trabajadores no calificados a las áreas de producción agrícola. En un ecosistema marcado por la aridez y las tierras salinas, en viviendas dispersas en el dilatado monte,
Se dedican al pastoreo de ovejas y cabras y la cría de otros animales domésticos. Para el autoconsumo siembran maíz y ancos. La proximidad al curso del río Dulce les permite aprovechar un óptimo recurso, las riberas inundables. A lo largo del tiempo, el discurso más frecuente menciona el aislamiento de estos territorios como explicación de la marginalidad que se percibe, aunque sería más lógico buscar la principal causa de esta postergación a la falta de decisión política para ofrecer obras públicas imprescindibles como vías de comunicación operativas, puentes, electricidad, provisión de agua potable, embalses y canales. A la exclusión social que deben superar muchas de estas tejedoras se fueron sumando otras circunstancias negativas, entre ellas la omisión de promocionar sus obras, el desconocimiento del auténtico valor que entrañaban en la construcción de su identidad, la inexistencia de un registro provincial de artesanos y la imposibilidad de obtener estímulos a través de líneas de créditos, como la ineficaz intervención de patrocinio estatal. Tasso y Ledesma examinan cómo el desánimo ante esta desfavorable realidad tuvo sus consecuencias, primordialmente en la condición artesanal de sus textiles, producto de las técnicas aplicadas. Así es como se fue reemplazando el lento procedimiento de hilado manual con la pushcana y los tintes naturales por lanas y anilinas industrializadas. Atendiendo al estado de vulnerabilidad por el que atravesaban estas artesanas y por iniciativa consensuada nace, como ya lo expresé, Tejiendo la Vida. Si bien se crearon otras organizaciones de gestión privada en la región con algunos propósitos en común, la estrategia de este colectivo de teleras es digno de elogio. Destacaré las cualidades originales más relevantes de este proyecto. En primer lugar, se dedicaron a recuperar todas aquellas técnicas que le daban genuino carácter artesanal, el hilado manual y el teñido con tintes naturales que se obtienen de plantas tintorias del monte, la resina del algarrobo, el lloro de árbol, la raíz de pata, el itín y la tusca, entre muchas más. Además, se pensó en concordancia con la demanda de un mercado que estaba transformando sus hábitos. La respuesta consistió en diversificar la producción. Así se fueron tejiendo chalecos, carteras, mochilas, tapices, alfombras, caminos de mesa y piezas de menor tamaño que implicaban una elaboración más rápida y un evidente ahorro en la materia prima, en relación con la confección de ponchos y mantas. Se propiciaron otras innovaciones de los estilos tradicionales que incentivó el mercado de ventas, con lo cual fue un estímulo laboral considerable para las artesanas. Y acá debo mencionar la gama cromática que disminuyó la paleta de colores por otra, donde predominaban aquellos naturales de los ovinos que les proveían la lana. Otra renovación fue el usar fibra de camélidos, principalmente llama para el tejido de indumentaria. Destaco asimismo la decisión de recuperar el diseño arqueológico en la trama de sus textiles. De esta manera, el estilo propio de los pueblos originarios del noroeste argentino en general y de aquellos de la Mesopotamia santiagueña en particular, fueron recreándose. En el contexto local, las figuras zoomorfas, ornitomorfas y los motivos geométricos pertenecientes a las culturas Unchitugio y Averías se reprodujeron con un sentido decorativo. Existieron en estas acciones no solo la búsqueda de un mercado ávido de comprar artesanías con esta tipología de ornamentación, sino que quienes las producen perciben que están recobrando ese lazo filiatorio con sus ancestros. Un rasgo constructivo en este proceso de renovación es la reproducción social que generó. Las artesanas propiciaron periódicas reuniones para compartir técnicas que se orientaron hacia un perfeccionamiento de los tejidos y sus terminaciones, elaborando piezas con funciones utilitarias y dotadas a la vez de una cuidada estética. Algunas de ellas son las de pelo cortado, el baetón, la listado chusi, la de doble faz, el punto poncho, entre otras. Con estas prácticas se les imprimió una nueva dinámica a las redes de reciprocidad tradicionales que animaron el binomio enseñanza-aprendizaje. Las artesanías en la escuela. Sin embargo, queda aún pendiente la instrumentación de una currícula que contemple la inserción de esta identidad
unida al tejido en el telar criollo, como de las otras producciones artesanales de raíz folclórica mencionadas, inicial y primario. Se podrían transmitir así oficios de gran raigambre tradicional e identitaria, alentando la formación y capacitación en trayectos laborales, pensando en el futuro de los educandos. Sería factible entonces gestar estrategias de arraigo en el etnoterritorio, evitando en el futuro el drenaje de población en edad activa hacia los centros urbanos. Además, representaría una acción dirigida a detener el creciente dominio de la homogeneización cultural, reivindicando y fortaleciendo desde la institución escolar los saberes y prácticas que forjan las identidades locales y regionales, dando cuenta de la diversidad cultural de nuestra sociedad. Considero que es posible instrumentar creativamente en la escuela la aplicación en las distintas asignaturas que se imparten el aprendizaje de técnicas artesanales. Traigo en esta propuesta algunos modelos de articulación factible. Por ejemplo, el tejido y las clases de matemáticas, las plantas tintorias y la botánica. Lengua, narrativa oral, quichua y tejido. ¿Cuáles ideas podrían ser fuente de inspiración y de reproducción de los maestros para aplicarlas en el aula? Aprendiendo matemáticas desde el tejido, por ejemplo. A propósito, nos decía Ricardo, un extraordinario artesano textil andino: en el tejido todo es matemática. Si yo me pongo a contar las líneas que tengo que hacer, son 50. Y si tengo que pensar en las tramas que tengo que usar, son 100. Su testimonio certifica los sorprendentes conocimientos empíricos de matemáticas y geometría que domina un tejedor para contabilizar con exactitud el número de hilos que conformará su urdimbre, en función de la pieza que se va a producir y en concordancia con el diseño elegido. Conociendo de botánica desde los policromáticos tejidos. Cuando he acompañado a los alumnos de una escuela del monte en sus trayectos cotidianos, siempre me sorprendió el saber empírico que demuestran sobre su territorio. No solamente pueden identificar la mayoría de las especies vegetales, sino que suman a esa capacidad el saber sobre sus propiedades terapéuticas, los ciclos de floración y los tintes específicos que aportan para el teñido de los textiles. Estas valiosas competencias fitológicas aprendidas espontáneamente en el proceso de endoculturación podrían ser potenciadas adecuadamente en las clases de biología. Quichua, narrativa y tejido en las horas de lengua. Kuman tiakun, kumpan atarin. Comadre se sienta, compadre se levanta. Esta adivinanza aportada por Samuel Galván y recolectada por la encuesta de 1921 en la escuela 293 de Chañar Zunichaj nos habla del telar y el movimiento que se le imprime al tejer. Relatada en quichua santiagueño, ofrece una evidencia de las posibilidades de inclusión de esa lengua vernácula que los niños dominan como lengua materna al comenzar su escolarización. En el marco de sus contextos informales, invariablemente el vocabulario relativo al tejido en quichua y en castellano, junto a la copiosa narrativa oral que promueve, visible en coplas, dichos, cuentos, relatos, sucesos y creencias, representa un contenido a ser capitalizado por los docentes. ¿Y por qué no pensar en las clases de educación plástica, partiendo de la infinita variedad de imágenes y diseños desprendidos de cada pieza salida de los telares? O en fortalecer las destrezas en labores manuales, mediadas por la variedad de técnicas de tejido. Las posibilidades que se abren son tan variadas como atractivas. Por tal motivo, solo me resta concluir con una expresión de deseo: animarnos a hilar estos saberes inveterados para que adquieran nuevos valores. De esta manera, las artesanías tendrán asistencia perfecta, no exclusivamente en las escuelas de Santiago del Estero, sino en las de toda la Argentina. Buenas tardes. En esta presentación me voy a referir a las tecnologías tradicionales para la transformación de la materia prima, la obtención de productos con un determinado diseño. Muy especialmente en el tejido en telar, como se ve en la imagen 1,
es un tejido con arraigo en todas las provincias cuyanas, en el tejido de frazadas, de gruesas frazadas. En este caso es una frazada hachallera, pero el concepto de gradualidad y el concepto de pedagógico se puede aplicar también a otras materias primas como las necesarias para la cestería, los trabajos de madera, cuero, arcilla, etc. El tejido entelar, como se ve en la imagen 2, es el entrecruzamiento de urdimbre y trama. De manera que la urdimbre es el elemento vertical, la trama es el elemento horizontal y la trama es el elemento móvil. Podemos proponer distintos ejercicios empezando, por ejemplo, con un cartón ranurado, como se ve en la imagen 3, con ranuras, es un cartón duro con ranuras hechas arriba y abajo, por donde se puede pasar un hilo grueso de algodón que va a estar cubierto por la trama, de manera que vamos a realizar lo que se llama tejido llano cara de trama, cubriendo completamente la urdimbre. En la imagen 4 vemos el entrecruzamiento de distintos materiales que pueden ser cintas de telas cortadas, diverso tipo de lanas, y en la imagen 5 hay un bastidor de madera que también se puede utilizar de acuerdo a los recursos disponibles de cada quien. Se puede experimentar en base a estos principios con distintos cartones, obteniendo materiales o resultados que pueden ser decorativos, como en la imagen 6, o utilitarios, como en la imagen 7. Avanzando un poco en complejidad, podemos proponer un ejercicio en donde las dos tramas partan de extremos opuestos y se encuentran en el medio, volviendo hacia los lados y volviendo al medio repetidamente, produciendo así, teóricamente, una línea recta en el lugar de unión. Luego pasamos a desplazar ese encuentro o unión a unas urdimbres hacia un lado, con lo cual obtenemos un escalonado, que es ya un principio de diseño, de intencionalidad, de ordenamiento del espacio, que avanza en complejidad en la resolución de esta propuesta. En los grados superiores se puede proponer, como se ve en la siguiente imagen, como sería la imagen que se pueden agregar tramas de distintos colores, una al lado del otro, y hacer el escalonado intencionalmente en una dirección o en la otra. Esto ya es un grado mayor de complejidad, pero implica la habilidades cognitivas, coordinación visomotriz, manejo del espacio, manejo de la matemática y una serie de nociones que tienen que ver con una mayor atención y una mayor concentración para su realización. Avanzando en complejidad, en el ejercicio 10, el escalonado es en espejo, con lo cual ya estamos en un nivel superior y depende de cada grupo, se verá la posibilidad de avanzar a ejercicios como el de la imagen 11, donde hay distintas complejidades que se pueden proponer.
Un segundo tipo de trabajo es el llamado punto pelero por las artesanas, que es una torsión de tramas. En este caso, como se ve en la imagen 12, se trabaja con 2 tramas gruesas de colores contrastantes que parten del mismo extremo, pasando una por arriba y otra por debajo de 2 o 4 urdimbres, para después salir juntas en el mismo cruce e intercambiar las posiciones. La que estaba abajo va a pasar arriba y la que estaba arriba va a pasar abajo, y así sucesivamente, para después volver de la misma manera hacia el otro lado. Esta técnica es dominada por las artesanas de todas las provincias cuyanas, de manera que es interesante recurrir a ellas, lo cual es un principio de valoración del saber artesanal empírico y un acercamiento a la población que los hace, ya sea en el marco de una visita o de un encuentro en un mercado artesanal, por ejemplo. Se puede experimentar con esta técnica como en la imagen 14, y ya en la 15 estamos obteniendo diseños verticales y en la 16 diagonales. De manera que estas son las posibilidades de la técnica, y lo interesante es que estos efectos salgan intencionalmente, o sea, que haya una anticipación del resultado y intencionalmente se busque uno o se busque el otro. En estos bastidores se suele trabajar entre 2 personas, como se ve en la imagen 17, cada cual hace los mismos movimientos desde cada lado para terminar en el medio. Cuando se hacen estos peleros en los colores naturales de la lana, van sobre el lomo del caballo y absorben el sudor del mismo para que además no tenga roce con la montura. Cuando estos peleros se hacen con lanas teñidas, se llaman caronillas y van ya en un lugar superior arriba de la montura generalmente, o arriba del pelero anterior. También se le puede dar una utilidad como alfombra o bajada de cama. Obviamente se está empezando a utilizar bastidores cada vez de mayor tamaño. Otra tercera propuesta distinta en relación al tejido en telar ya es para los grados superiores o la secundaria, porque necesita de un nivel de motricidad más fina y organización del tejido de manera tal que se pueda abrir los hilos impares todos a la vez y los hilos pares todos a la vez para facilitar el pasaje de trama. Acá es mejor trabajar con un bastidor, como se ve en la página 18, y en la imagen 18, y las fajas predisponen al listado, o sea, ahí hay una simetría que se realiza automáticamente. Se parte del medio o de un costado y el otro orillo va a ser del mismo color que el que está en el otro lado. Es mejor trabajar con algodón mercerizado, como se ve en la imagen 19, 20, porque el algodón mercerizado hace menos, ante la poca pericia inicial, hace menos bolitas, menos pelusa en el trabajo
en el cambio de posición de los hilos pares e impares y se trabaja más fácilmente. Esa pelusa va a hacer que los hilos se peguen entre sí y compliquen el tejido. En la imagen 20, en la imagen 21, 22, se va a ver cómo esa simetría es en espejo y además hay una urdimbre circular, o sea, una urdimbre que envuelve todo el bastidor. El resultado va a ser del doble del alto que el bastidor. Se teje todo lo que se puede y llegado el momento en que se van a unir los dos tejidos, se corta y la parte sin tejer van a ser los flecos. Las listas de las fajas son un auxiliar visual para saber si se está tejiendo bien o mal, porque esas listas debieran conservar el mismo ancho durante todo el tejido. En la medida que ese ancho sea mayor o menor, bueno, va a indicar que hay que ajustar un poco más o un poco menos la trama. Y se pueden hacer desde simples pulseritas angostas para lucir personalmente o cinturones hechos artesanalmente por cada persona. Otro tema relacionado es el de los tintes naturales. Los tintes naturales se han utilizado durante toda la historia hasta hace pocos siglos que se inventaron las anilinas. Es interesante que los alumnos sepan que todos los próceres estaban vestidos con indumentaria teñida con tintes naturales. En una gama mayor que la que se puede conseguir ahora, porque entonces ese comercio estaba intermediado por arrieros que traían desde regiones subtropicales el rojo y el azul, por ejemplo, que ahora, bueno, serían elementos de importación. Para hacer experimentos de teñido con tintes naturales hace falta agua caliente, de manera que ahí cada docente verá la oportunidad de dar mayor o menor participación al alumnado según las edades. Es oportuno que las cortezas de los árboles, por ejemplo la corteza del eucalipto o la resina seca del algarrobo, se recojan en otoño-invierno, que es cuando dan su mejor colorido, y las plantas frescas, como puede ser la chilca, la jarilla, se usen en primavera, verano, que, como dicen las artesanas, están más cargadas de tinta. Hay también jabones naturales, como el frutito del quillo, y también hay fijadores naturales, como la lejía de jume. Esto las artesanas lo saben hacer, y acercarse a ellas para investigar todas las plantas que ellas usan es una oportunidad para valorar a las artesanas, el conocimiento que ellas traen y acercarse a la cultura regional. Es importante que también se sepa que el avance del tejido ha producido, por ejemplo, como se ve en la imagen 26, el telar jacquard, que funciona en base a la lectura de cartones agujereados, en lo que sería lo que hoy llamamos una tabla de doble entrada, que es el antecedente inmediato para las computadoras, o sea, para la invención de las computadoras, o sea que el tejido ha llevado a inventos de los cuales nos estamos beneficiando todos. Y que por otro lado, como vemos en la imagen 27,
su aplicación en las distintas provincias da tapices regionales, y a lo largo de la historia también, con grandes insumos de material y grandes fortunas sosteniendo el trabajo, se han hecho tapices que han demorado años en efectuarse, como se ve en la imagen 28, y que forman parte de colecciones importantes de los museos. O sea que del simple cartón ranurado podemos recorrer toda la historia del tejido, que es a la vez la historia de la humanidad. Bueno, la invitación al tejido en telar está hecha para el alumnado, pero es interesante que los maestros, los docentes también se involucren y inviten inclusive a las familias a participar, porque son técnicas arraigadas, es una de las técnicas más antiguas en la historia de la humanidad, es una de las primeras que ha usado el hombre para cubrirse, y está averiguando un poco en todas las familias. En todas las familias hubo una abuela o una bisabuela que hilaba, y una abuela, bisabuela o tatarabuela que tejía, ya sea en lo nacional como en las personas que somos de origen inmigrante, como es mi caso. Yo me enteré que tuve una bisabuela tejedora en Italia que tejía en lo que allá se llama telar campesino, porque hasta antes de la Revolución Industrial, que tiene muy pocos siglos, todo se hacía a mano. O sea, está en los genes de todos nosotros y de cada familia. Bueno, yo empecé aprendiendo a tejer en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. He enseñado a tejer durante años y ahora me dedico más a la investigación. Como soy profesora de historia, me dedico a la investigación sobre el tejido tradicional, y realmente es una enorme satisfacción poder compartir con las artesanas sus conocimientos, y un gran honor que ser recibida en sus casas, un gran honor matear con ellas, y que poco a poco se vaya formando una relación que permita el diálogo, sin malas intenciones de parte de nadie, sino un diálogo sincero sobre cómo es el tejido regional, que siempre cambia ligeramente de una a otra región dentro de la misma provincia y de una provincia a la otra, no por los límites políticos, sino por el movimiento, el traslado de las personas, las distintas influencias que han recibido, los distintos el gusto estético de cada población, el consumo, las cosas más requeridas en cada lugar, y la disposición de materia prima, la disposición del consumidor, las ocasiones de venta. Acá tienen una gran importancia las políticas estatales de fomento a la artesanía, porque si se organizan ferias, si se las invita a ferias de otras provincias, si se les proporcionan las posibilidades de venta, es una forma de garantizar que la artesanía, que es una artesanía que no va a morir. En la medida en que esto no suceda, las artesanas dejan de producir porque producen para vender, y es muy triste que las hijas de ellas tengan una visión
tan negativa del futuro que les espera siguiendo los mismos caminos que las madres, lo que las lleva a no seguir sus pasos y abandonar la artesanía y dedicarse a otros oficios. De manera que es importante estimularlas con la compra, es importante que las políticas estatales coincidan y fomenten y resguarden los saberes tradicionales para que las sigamos disfrutando, las sigamos encontrando y la identidad regional siga siendo importante y siga siendo distintiva, siga teniendo variedad de una región a la otra. En esta intervención en la mesa redonda vamos a hablar acerca de las producciones artesanales y cómo pueden ser vistas desde el aula con una visión matemática. Nuestro propósito es analizar la manera en la que pueden hacerse presentes en el aula de matemática algunas producciones artesanales de distintas culturas pertenecientes a pueblos originarios, centrándose la actividad en sus diseños. Entendemos por diseño, según la visión de Belloni, lo concerniente con la abstracción, con el concepto de figura, con la forma estética, con las propiedades de las formas, con la simetría y las proporciones. Esta producción artesanal puede verse impregnada por las costumbres, ideas y creencias del grupo que le dio origen. Este grupo las ha teñido de su ideología, cosmología o posición social. En todos los objetos y viviendas correspondientes a cierta cultura, encontramos que se encuentran impregnados de todas las características que los hacen propios y que pueden ser incluso distinguidos de un grupo a otro. Las actividades más destacadas son pintura, grabado, cerámica, tejido, cestería. Nuestro marco teórico corresponde, como dice Troncoso, a plantear el arte como un producto social históricamente contingente, definible como un sistema semiótico basado en un criterio estético particular y específico de una determinada formación sociocultural o grupo social. Desde esta óptica, tanto el arte como la matemática son vistas como productos socioculturales. La matemática nosotros la reconocemos como una construcción sociocultural. Es un producto del quehacer humano. Se desarrolla y se desenvuelve en dos distintos escenarios: escenarios académicos y escenarios no académicos. Es un saber vivo que reconoce el valor de las manifestaciones culturales de nuestra tierra. Esta visión la comparten dos marcos teóricos de la didáctica de la matemática: la etnomatemática y la socioepistemología. Ambas son aproximaciones teóricas que reconocen el carácter sociocultural de la matemática y la naturaleza sistémica que permite tratar los fenómenos de la producción cultural. Ahora Mónica nos va a mostrar algunos ejemplos de producciones artesanales y su relación con la matemática. Las producciones artesanales que analizaremos bajo esta mirada matemática, ¿sí?, las podemos diferenciar o distinguir en cerámicas, aquellos objetos realizados en arcilla, ¿sí?, instrumentos que no solamente tenían un uso doméstico, sino además en algunas culturas estaban relacionadas con sus rituales y sus creencias, como veremos a continuación. Algunos de estos objetos tenían características de formas antropomorfas, es decir, con cuerpos humanos, otros zoomorfas, con cuerpos de animales, y otras con diseños geométricos, como veremos a continuación. Si analizamos estos objetos en el espacio como cuerpos, ¿sí?, podemos encontrar que mayormente, ¿sí?, los geométricos están asociados a cuerpos de revolución. Es decir, por ejemplo, podemos encontrar recipientes con forma de semiesfera, cilindros, ¿sí?, o vasos con formas de conos truncados o doble cono, además de los zoomorfos como tenemos ahí en el primer ejemplo.
Si analizamos los diseños que se encuentran sobre sus superficies, vamos a encontrar distintas figuras geométricas también. Podemos encontrar puntos, líneas rectas, línea de zigzag, que veremos a continuación también en otros tipos de objetos, poligonales, abiertas, y a su vez como figuras cerradas encontramos que predominan los triángulos, los cuadrados y los rombos. Entre las figuras curvas encontramos las espirales y las circunferencias, como vemos en los dos primeros ejemplos en los platos que se encuentran aquí abajo. En relación a los diseños aparecen las traslaciones y las simetrías, como podemos encontrar en el tercer recipiente. Estos diseños geométricos fueron estudiados y muchos de estos motivos que se encuentran en las vasijas derivan de diseños textiles. Por eso predominan, por ejemplo, los dameros, ¿sí? El zigzag pero escalonado, las cruces, que derivan, ¿sí?, de las características que da el tejido a partir de la urdimbre, como veremos a continuación. La interpretación de estos diseños va a depender de cada cultura, de cada pueblo. Por ejemplo, ¿sí?, aquí tomamos las palabras de Beniger, que analiza algunos de estos diseños geométricos para el pueblo araucano. Por ejemplo, un triángulo sin base representaba la pezuña de la vaca, ¿sí? El cuadrilátero mayor representa la parte posterior de la avestruz, o el espiral, ¿sí?, será un simple gancho o chokik, por ejemplo. Cada cultura tendrá sus características tanto en los diseños como en la simbología. Recién mencionábamos los tejidos, ¿sí?, y algunos de los diseños, y entendemos por tejido aquella elaboración producida de forma manual y sobre todo utilizando el telar, de ahí las características que poseen los diseños. En las imágenes tenemos ahí un mapuche tejiendo en un telar y a continuación la segunda imagen son tejidos realizados por la cultura maya. Los diseños textiles pueden ser tantos tejidos, como dijimos recién, pero también puede aparecer grabados, estampados o bordados. Cada grupo representará en estos diseños su ideología, su cosmología y hasta su posición social o pertenencia a un grupo. Es decir, estos diseños y sus colores es una forma de un lenguaje colectivo expresado a través de, por ejemplo, las prendas. Muchos de estos diseños o colores también pueden permitir ubicar determinadas personas pertenecientes a un pueblo o a una determinada zona. Los conceptos matemáticos que podemos encontrar en estos diseños textiles es, en principio, paralelismo y perpendicularidad, dado por el mismo telar y la confección de los tejidos, ¿sí?, de las telas, mientras que en las guardas podemos encontrar movimientos geométricos como simetría, traslación, rotación de figuras y a su vez semejanza y proporcionalidad de algunas de estas figuras. Veamos cuáles son las figuras que predominan. Desde poligonales abiertas encontramos mayormente los zigzag, como veíamos también en las cerámicas, y como figuras cerradas aparecen el rombo, el paralelogramo y el cuadrado predominantemente. Algunos de estos combinados generan otras figuras, como por ejemplo esa estrella que vemos ahí a través de paralelogramos. Estos diseños geométricos también en los tejidos, tanto por ejemplo de las culturas mayas, incas, mapuches, entre otras, están impregnados de sus simbología, como vimos anteriormente también para los araucanos, y sus creencias religiosas. Por ejemplo, ¿sí?, aquí tenemos un símbolo muy conocido, que es la cruz andina, que para estas culturas significa la eternidad. Generalmente es un símbolo usado por el lonco o jefe de una comunidad indígena.
Es decir, estos diseños, aunque los podemos interpretar como diseños geométricos, a su vez es una memoria colectiva, ¿sí? Y un lenguaje grupal, compartido. Y de las últimas de las producciones artesanales que veremos, encontramos también la cestería, esta técnica que consiste en tejer, pero en lugar de un telar se encuentra, ¿sí?, realizado solamente a partir de la mano, ¿sí?, del hombre, sin máquinas, y tejiendo sobre todo fibras vegetales. Desde una mirada matemática vamos a encontrar también características muy similares a la alfarería, ¿sí?, es decir, estos cuerpos que se forman a través del tejido, generalmente son cuerpos de revolución, por ejemplo, canastos, aunque se pueden encontrar, ¿sí?, construcciones como este canasto con base rectangular o algunos planos como tapetes o algunos platos para llevar, ¿sí?, algunos productos. Los diseños también vamos a ver características similares a los tejidos en los telares, donde aparecen la parte escalonada, ¿sí?, o diseños escalonados, y entre los movimientos geométricos de las guardas aparecen traslaciones y simetrías. Vamos a reflexionar ahora acerca de las producciones artesanales y el aula de matemática. Presentaremos algunas actividades que fueron trabajadas en modalidad taller con maestros y profesores en talleres y cursos que dimos hace un tiempo. En ellas se puede ver cómo se originan propuestas para el aula de nivel primario y medio. Una de ellas se refiere a las simetrías axiales en las cerámicas. Se les daba a los docentes ciertos diseños en los cuales había que identificar los ejes de simetría de los diseños precolombinos correspondientes. En estos diseños, en algunos se ve claramente cuál es el eje de simetría, en otros la simetría no es una simetría axial, sino una simetría central. Otra de las actividades que propusimos se refirió a movimientos geométricos en guardas mapuches. Estas guardas tienen un motivo original que los docentes debían identificar. Y a partir de ese motivo tenían que establecer cuál era el movimiento que correspondía a la construcción de esa guarda. Si se trataba de una simetría, de una rotación, de una traslación. También trabajamos con motivos de cestería. En este caso, identificamos cómo aparece un motivo que se va modificando y da origen a una sucesión, en la cual geométricamente vemos cómo se va modificando paso a paso y se relacionaba con el álgebra intentando encontrar una expresión algebraica que correspondiera al pasaje de un término de esa sucesión al siguiente. Estos patrones también los trabajamos desde la tecnología, haciendo que los docentes construyeran esos patrones con GeoGebra y que de esa manera pudieran construir la guarda correspondiente. En estas actividades, si bien fueron planteadas para docentes, se establecía también cuál era la posibilidad de llevarlo a distintos grupos de alumnos de niveles primario o secundario, según se tratara, y cuál era la reflexión que había que realizar acerca de cómo ver matemáticamente en las artesanías. El objeto del presente trabajo es reconocer el valor histórico y cultural de los diseños transmitidos a través de distintas técnicas de diversos pueblos nativos de América. Estos diseños pueden llevarse al aula de matemática para poder utilizarlos como un recurso didáctico.
haciendo presentes en la escuela conocimientos que surgieron en escenarios no académicos y que permiten valorar estas manifestaciones artísticas mediante una mirada matemática. Al llevarlos al aula, no debemos restringirnos únicamente al tratamiento matemático, sino que es importante hacer una reflexión acerca de su presencia y de cómo se fueron generando y cómo son característicos de cada una de las culturas. Ubiratán de Ambrosio, que es el fundador de la etnomatemática, nos dice que las distintas maneras de hacer prácticas y de saber teorías que caracterizan a una cultura son parte del conocimiento compartido. Ese conocimiento, que muchas veces lo vemos desde una artesanía o desde un producto cultural correspondiente a un pueblo, es importante leerlo desde otras disciplinas para que podamos ver cómo se encuentran interrelacionadas y cómo la matemática fue surgiendo en estos pueblos desde su cultura y sus manifestaciones artísticas.